la gratitud trae paz. ¿Cuántos lo creen? De veras, la gratitud trae paz. Wow. Trae paz. Hoy quiero volver a reflexionar, como les decía, en la carta de Pablo a los cristianos filipenses, a esa iglesia que estaba en la ciudad de Filipos, provincia de Macedonia. Pero esta vez me voy a detener, como ya les leía, en el capítulo 4, versículos 6 y 7. La semana pasada les hablé acerca del reto del contentamiento. Y utilicé el capítulo 4, versículos 11 en adelante. Pero en estos pasajes que nosotros leímos, aquí encontramos algunos consejos interesantes del apóstol Pablo, no solo a los cristianos que estaban ubicados en la ciudad de Filipos, sino estos consejos que leemos en Filipenses capítulo 4, 6, 7, también son para los cristianos de la iglesia misionera de Tampa. ¿Lo sabía? Para nosotros. Y para los cristianos de todos los tiempos, de todas las épocas y de todos los lugares. Y gracias a Dios, porque el Señor inspiró a este hombre a hablarnos de un tema tan trascendental, que es ser agradecidos. Pablo les aconseja a los cristianos que en vez de afanarse, ellos deben orar a Dios por todo, sin dejar de darle gracias al Señor por sus respuestas. Y usted dirá, pastor, pero si he orado y no he recibido la respuesta. Yo quiero, entre paréntesis, decirte que Dios siempre responde. No pienses que Él solo responde cuando te dice sí y te complace. Muchas veces te dice que no porque es lo que te conviene. Otras veces guarda silencio. Y en otras ocasiones demora su respuesta. Pero Dios siempre tiene una respuesta. Y eso es lo lindo de mi Padre. Eso es lo lindo de mi Padre. El Señor dijo, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le va a dar una serpiente? Le va a dar una piedra. Si le pide un pescado le va a dar una serpiente, un escorpión. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Lo cierto es, hermanos, que cuando oramos a Dios por todo y le damos gracias por sus respuestas, eso trae como resultado que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús de todo aquello que puede traer ansiedad y afán en nuestra vida. Así que yo quiero que tú me acompañes a valorar estas verdades prácticas de la vida cristiana y veamos y tratemos de desmenuzar un poco el pensamiento apostólico en este sentido. Como leíamos, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Y yo creo que usted entiende la expresión nada es. Es un término absoluto, no relativo. Nada es nada, por nada estéis afanosos. Y la palabra afanoso viene de un término griego que significa ansioso o preocupados, ansiedad o preocupación. Dice Pablo, no estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. El afán causa ansiedad, estrés, insomnio y otros problemas de salud mental y físico. Aún más, hermanos, el afán incluso puede hasta afectar las relaciones interpersonales y lo peor, puede afectar las relaciones de familia. Descuidamos a los demás y nos enfocamos demasiado en nosotros mismos. Pero yo creo que algo aún más peligroso que provoca el afán
es que impide que confiemos en Dios y que disfrutemos de las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque cuando me afano, entonces dudo de que Dios es mi proveedor. Pablo, a pesar de que estaba preso en Roma, él está escribiendo esta carta a los filipenses desde la cárcel que está en Roma en su primer encarcelamiento. Pablo sabe que los cristianos filipenses tenían varias razones para preocuparse, para tener ansiedad, para afanarse. Él lo sabe. Epafrodito, el predicador de la iglesia en Filipo, estaba en Roma. Él había llegado allá con una ofrenda, una ofrenda de gratitud al apóstol, y le informó de las situaciones que estaban ocurriendo en el seno de la iglesia. De tal manera que Pablo conocía la crisis por la que estaba atravesando la iglesia. Y él sabía que los cristianos estaban siendo perseguidos, hermanos, por su fe en Cristo. Las falsas doctrinas estaban invadiendo la iglesia primitiva y perturbando a los primeros cristianos con errores y herejías. Pablo conocía también que en la iglesia de Filipos se había introducido ciertas discrepancias entre dos mujeres líderes de la iglesia de la cual le hablaba. Evodia y Síntique deberían de ponerse de acuerdo. Pablo también conoce en que había cierta carencia económica dentro de la iglesia. Por eso él dice: mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Y aún más, Pablo conocía que los cristianos en Filipo estaban preocupados porque Epafrodito, el pastor de la iglesia, se había enfermado en Roma al punto de que estuvo casi para morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y también estaban preocupados porque el fundador de la iglesia, él estaba preso en Roma y no se sabía qué podía ocurrir. De tal manera que Pablo conoce que los cristianos tenían razones de alguna forma legítimas, por decirlo así de esta manera, de preocuparse. Pero a pesar de estas circunstancias reales, indiscutibles, que Pablo no ignoraba, parece paradójico y contradictorio que él les exhorte a que se liberen de todo lo que pudiera provocar en ellos afán y ansiedad y preocupación innecesaria. Liberarse de todo lo que puede provocar estrés, afán, inquietud y preocupación parece un espejismo. Es un imposible, una utopía, cuando la vida está llena de cosas que generan preocupación. ¿Es cierto? Cierto, es una realidad. A mí me gusta predicar un evangelio práctico. Somos cristianos, pero estamos con los pies puestos en la tierra. Y todos pasamos por situaciones difíciles y hay un montón de cosas que pueden traer y provocar inquietud y preocupación a nuestra vida. Imagínense, usted pudiera decir: pastor, eso que escribió Pablo suena espectacular. Eso de no preocuparse se oye muy lindo desde el púlpito. Pero me quedé sin trabajo porque cerraron la compañía y ahora ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo pago el carro? ¿Cómo pago los biles? ¿Cómo pago el teléfono? Mi hijo abandonó los estudios y anda en malos pasos. Incluso me dijeron que anda hasta consumiendo droga. No quiere ni saber de mí. Mi matrimonio está en un hilo. No sé si podremos seguir o no juntos. El negocio no prospera y las cosas no me están saliendo como quisiera. Y ahí usted puede añadirle un montón de cosas que puede generarle preocupación. Como un diagnóstico médico, tal vez. Pero hay tres cosas que quiero decirte para animar tu fe, fortalecer tu vida espiritual. Puedas o no estar de acuerdo conmigo. Primero, Dios no ignora la realidad en que vivimos y las necesidades que tenemos. Dios no es un Dios indolente y ausente. En su omnisciencia, el Señor sabe todo de ti y sabe todo de mí. Jesús dijo: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Y usted dirá: ¿y de qué me vale que el Señor lo sepa si estoy pasando por este problema? Vale un montón saber que mi Padre Celestial no me deja, no me abandona y que Él sabrá cómo ayudarme a salir del problema porque mi vida está escondida en Él.
Eso vale un montón. Gloria a Dios. No es un pedazo de yeso, no es un bloque de hierro, no es una pintura inanimada. Es un Dios vivo y de poder, que tiene poder en el cielo y en la tierra, y que cuando cuento con Él, Él está dispuesto a ayudarme. Y que cuando la gente me da la espalda y la iglesia y me ignora, Él sabe que yo necesito de su ayuda y no me deja solo. Segundo, si preocuparse fuera a cambiar las circunstancias de la vida, valdría la pena entonces preocuparse. Si afanarse por el trabajo resolviera todos los problemas financieros de la familia, valdría la pena afanarse. Pero usted se desgasta muchas veces trabajando y al final no logra pagarlo todo. Y se preocupa y pierde el sueño y se le va hasta la paz. Y al final no resolvió el problema. Porque hay cosas que si Dios no interviene, difícilmente tú y yo la podamos resolver. Si deprimirnos por la crisis de la familia resolvería la situación, pues a deprimirse todo el mundo. Pero nada de eso resuelve el problema, hermanos amados. Tenemos que entender que si creemos en Dios, nuestra vida está escondida en Dios y Dios es nuestro amparo, nuestro refugio, es nuestra fortaleza en el día de la aflicción y en el día también del gozo y de la alegría. No somos cristianos de 2 horas, un culto en un templo. Somos cristianos 24 horas, 7 días a la semana. El Señor Jesucristo dijo, me parece que estoy un poquito acelerado. El Señor Jesucristo dijo, mire usted esta pregunta, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por mucho que te preocupes, ¿resolverá los problemas? Por mucho que te afanes, ¿podrás resolverlo todo? Por mucho que te deprimas, ¿podrás darle solución a todo? Si es que muchas veces nos preocupamos por cosas que ni van a ocurrir. Y estamos armando una película que al final ni sucede. ¿Es cierto o no? Usted se imaginó que Pedro Pérez ni te va a saludar y cuando llegaste te saludó, te abrazó y te besó y se desarmaron tus argumentos. Entonces, ¿para qué preocuparte, compadre? Perdóneme. Pero es lo que dice el Señor. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir estatura a su estatura un codo? ¿Quién? Nada. Nuestra vida está escondida en Dios. Y tercero, yo creo que Dios jamás nos pediría que hiciéramos algo imposible de lograr. Si Él dice en su palabra, no te afanes, es porque es posible no afanarse. Porque Dios nunca nos exigiría algo que no pudiéramos realizar, con su ayuda y su dirección. Amén. Usted no se le ocurriría pedirle a una niña de 5 años que le haga un congrí, unos frijoles negros y un bistec de vuelta y vuelta. Eso es un imposible, ¿no es verdad? Bueno, pues imagínenselo, Dios nunca nos pediría nada que no podamos hacer, porque Dios no nos pide nada para avergonzarnos. Dios nunca nos llevará a lugares de incompetencia. Dios nunca nos exigirá algo para avergonzarnos como cristianos. Todo lo que Dios nos pide lo podemos hacer, y más cuando contamos con su ayuda, hermano amado. Y eso trae consuelo a mi vida. Sí. Lo que pasa es que nosotros los humanos siempre queremos encontrarle a ver si el gato tiene una quinta pata. Y eso es imposible. Y cuestionamos y reinterpretamos y reacomodamos la Biblia para que Dios se acomode a nosotros cuando somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a Él. El Señor Jesús en el Sermón del Monte dictó esta palabra que yo sé que tú la conoces muchísimo. Yo sé que tú la has leído tantas veces, pero yo quiero apenas leértela, te la voy a proyectar. Mire, no os afanéis, no se preocupen por vuestra vida, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas esas cosas por las que te preocupas serán ¿qué? Añadidas. Porque vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas ellas. Y es interesante esta palabra, hermanos, porque nuestra mente moderna, consumista, en un país consumista, automáticamente dice, pero ¿cómo el Señor se le va a ocurrir a decirle que no me preocupe por la vida? Me voy a sentar en un balance y voy a estar ahí meciéndome, ven, tráeme, dale. No, hermano, no. Aquí Jesús nos sugiere que no trabajemos. Eso no es lo que Él está sugiriendo. Él no está sugiriendo que no nos preocupemos por sustentar nuestra familia. Claro que Él no se va a contradecir. Imagínese que en los proverbios usted encuentra una metáfora interesante acerca de la hormiga. Y dice, mira perezoso, mira la hormiga en el verano prepara comida para que cuando llegue el invierno. Por lo tanto tú tienes que proveer para tu casa, tú tienes que proveer para tu futuro. Pero lo que el Señor está diciendo es que no nos afanemos, que no nos olvidemos de que de la mano de Dios nos llega todo. Gloria sea el nombre del Señor. Él es nuestro proveedor. Jesús no estaba recomendando una actitud pasiva e irreflexiva frente a la vida y el futuro, mis hermanos amados. Más bien lo que hizo fue resaltar algo importante que quiero que tú entiendas y que yo también debo entender. Que es incoherente o absurdo afirmar que tenemos fe en Dios y que al mismo tiempo manifestemos ansiedad respecto a las necesidades diarias. Aquí, cuán grande es Él. Mi fe es gigante, es grande. Pero sin embargo, entonces, cuando estoy en el momento y en la crisis, me afano, me preocupo, como si a Dios no le interesara por lo que yo estoy pasando. Y es lo que Jesús quiere corregir. Si el Señor, y utiliza dos explicaciones espectaculares, porque Jesús es el maestro de los maestros. Él dice, si el Señor se ocupa de las cosas inanimadas, de las aves del campo, le da comida, no siembran, no ciegan, y Él las alimenta. Y si Él le da esa belleza a las flores que hoy están y mañana no están, ¿cómo no se va a ocupar de ustedes, sus hijos? Si se ocupa de lo inanimado, ¿cómo no se va a ocupar de ustedes? Él está al tanto de tu necesidad. Si tú confiesas que tienes fe en Él, no te afanes, no te preocupes, no caigas en ansiedad, no pierdas los estribos, no caigas en estrés. Recuerda que tu vida, y te repito esta verdad, está escondida en Dios. Es lo que Jesús está corrigiendo, poniendo en balance. Si tú confiesas fe, sigue creyendo no solo cuando las cosas te van bien, sino también cuando te van mal. Déjame decirte, hermano, que la preocupación es innecesaria, inútil y hasta perjudicial, porque muchas veces el 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. Jamás. Cuando te preocupas, es como si te negaras a aprender la lección de la vida. Óyeme, porque si alguien nos hubiera dicho que teníamos que pasar todo lo que ya hemos pasado, le habríamos dicho que era imposible. Cuando usted mira atrás y hace una lista de todo lo que usted ha pasado, usted es capaz de decir, si eso me lo hubieran dicho, no hubiera pasado por ahí. ¿Es cierto o no? Cuando miramos atrás y vemos por donde hemos pasado, tenemos que decir, verdaderamente la gracia de Dios me ha sostenido. Me ha sostenido. Y si me sostuvo ayer, y si me sostuvo en el momento de la crisis, me sostiene hoy también. ¿Por qué dudar de la gracia y la misericordia de Dios? Yo creo, hermanos, que Dios de alguna manera, tal vez coincidas conmigo, pero Dios de alguna manera nos capacita para soportar lo insoportable, hacer lo imposible y pasar la barrera del dolor sin desintegrarnos. ¿Por qué? Porque con Dios lo podemos todo. Y no es una filosofía barata, no es un eslogan.
Es que la Biblia lo dice, el apóstol Pablo en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una paráfrasis me encanta como dice, no hay nada que en Cristo yo no pueda lograr. Con Cristo lo puedo todo. Puedo soportar, irme por encima de mis problemas en la familia, la salud, económico, problemas de cualquier índole. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces Pablo tiene razón al decirle a los cristianos, no te afanes, no te afanes. Y contrapone ese consejo con otro importantísimo. Porque si con Dios lo podemos todo, entonces Pablo le dice a los cristianos, no se preocupen por nada, más bien oren por todo. Presenten ante Dios sus necesidades y después no dejen de darle gracias por sus respuestas. De acuerdo a este versículo, yo creo que la ansiedad y la oración son más opuestas que el fuego y el agua. Queremos preocuparnos menos. Queremos preocuparnos menos. Queremos preocuparnos menos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Orar. La oración es una disciplina del cristiano. Y orar por todo significa orar por cada cosa sin importar cuán pequeña o grande sea. Cuidado, no, esto yo lo resuelvo. Tú verás que esto es pan comido. Muchas veces el pan comido se llena de gorgojo, ¿sabes? Y entonces le indigesta. Orar por todo, como Pablo lo dice, es orar por las cosas grandes y por las pequeñas también. ¿Es cierto? Es una realidad. Nuestra vida, hermanos, debe estar bajo la dirección y la guianza del Señor. Debemos cubrir con oración todo lo que provoque preocupación y ansiedad. Hazle saber a Dios todo lo que te preocupa y que no te deja dormir, que no te deja concentrarte en el trabajo, que no te deja concentrarte en los estudios. Descarga tu ansiedad en Dios y descansa en el Señor, que Él se hará cargo de eso que tú y yo no podemos resolver. No podemos resolver. Usted lucha y lucha por la situación con su hijo, con su nieta, con su nieto y se desgasta. Y el Señor está diciendo, ¿y cuándo vas a contar conmigo? ¿Cuándo vas a doblar tu rodilla y vas a decirme, no puedo, si tú no me ayudas, no doy más? Hay que ser honesto con el Señor, hermanos. A mí me preocupa, y usted me perdona que sea tan transparente y me hago responsable de esta palabra que te voy a decir, pero me preocupa ese lenguaje triunfalista que en esta última etapa el neopentecostalismo está vendiéndole a las iglesias. Cuidado, hermanos. Cuidado, nuestra vida depende totalmente de Dios. La Biblia dice, y son palabras preciosas para ti y para mí, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. En otra declaración, esta es una palabra preciosa del rey David. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y otra palabra que dijo David, ya hecho un anciano, dice, joven fui y ahora ya soy un viejito y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios no deja en vergüenza a aquellos que deciden echar sus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice el apóstol Pedro en esta palabra de 1 de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida. ¿Él cuida de quién? De ustedes. Él cuida de nosotros, hermanos. Eso es descansar en el Señor. Es indiscutible que la mejor manera de combatir entonces el afán y la ansiedad y neutralizar esas preocupaciones innecesarias es vivir en una atmósfera de oración.
No es que usted esté a 24 horas del día y los 7 días de la semana de rodillas, porque eso no hay que nos resista. Una atmósfera de oración. Tu vida y la mía están conscientemente, debemos saber que están en las manos del Señor. Esa atmósfera de oración donde dependo de Dios en todas las cosas. Y aquí el apóstol Pablo en esta carta a los filipenses llama a orar a los filipenses y a los cristianos de todos los tiempos, apoyados en las promesas de Dios que nunca fallan. Él les dice, lleven todas sus peticiones, sus necesidades delante de Dios en toda oración, que es adoración también, y ruego, preocupaciones específicas con acción de gracias. Compártele a Dios tus luchas y tus batallas. Aleluya. Y es importante, hermanos, que se signifique que Pablo no solo aconseja orar y rogar a Dios por cosas específicas y bien definidas, sino que también él cierra este consejo diciendo, den gracias a Dios por su respuesta. ¿Usted sabe por qué incluyó esa parte final en el versículo? Porque la tendencia del hombre, del ser humano, es a la ingratitud. ¿Cuánta gente en quien Dios ha hecho un milagro y ha dado una respuesta, nunca regresan para darle gracias a Dios? ¿Conoce usted alguna historia? ¿Conoce alguna historia? Claro, seguro que estás ahora mismo recordando ese pasaje cuando el Señor sanó a 10 leprosos. ¿Recuerdan? Y le dieron desde lejos, Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor dijo, vayan allá al sacerdote, preséntense y díganle que ya están sanos. Y ellos mientras iban, dice que fueron sanados. Usted conoce el pasaje. El único que regresó a darle gracias a Dios, a Jesús por el milagro, ¿quién fue? Un samaritano, uno solo. Y Jesús pregunta a los discípulos, ¿y solo este es el único que vino a dar gracias? Sí, él solo. ¿Por qué usted cree que Jesús preguntó? Porque él esperaba que el resto viniera a dar gracias. Porque él espera de ti y de mí que seamos agradecidos, que le demos gracias. Por eso es que el Salmo 100 declara, este salmo dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, alabadle, adoradle, bendecid su nombre. Es imposible entrar a la presencia de Dios y no dar gracias, hermanos, pero muchas veces tenemos la mala costumbre, y perdónenme que sea honesto y sincero con ustedes, de ir a la presencia de Dios y desde que nos arrodillamos o nos paramos o nos acostamos o nos sentamos, lo que le hacemos es pasarle una factura a Dios. Mira al marido, mira a la mujer, mira a los hijos, ese manager que no soporto, no me acaban de subir el salario, mi mamá que todavía está en Cuba, no ha acabado de salir de México, todavía está allá, mira. Y el Señor dice, ¿y cuándo me vas a dar gracia? Porque tú estás viviendo. ¿Cuándo me vas a dar gracia? ¿Cuándo? Entremos a su presencia con acción de gracias. Adoremos a Dios, hermanos, antes de pasarle una factura al Señor. Si el propio Jesús dijo que antes de que nosotros hablemos, ya Él sabe la necesidad que tenemos. Entonces, ¿por qué no ir a la presencia del Señor y darle gracias? Pero eso que Pablo dice, presenta tus peticiones, tus necesidades, ora, adora, ruega las cosas más urgentes, pero no te olvides de darle gracias por sus respuestas. Pablo no concebía una oración que no incluyera acción de gracias. En su concepto teológico y de vida cristiana, él no concebía la oración sin acción de gracias. Por ejemplo, cuando le escribe a los cristianos que estaban en la ciudad de Colosas, una iglesia que él ni conocía, ni había fundado, pero él le escribe para rebatir herejías que estaban filtrándose dentro de la iglesia. Él les da este consejo práctico en su epístola a los Colosenses capítulo 4 y versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella, ¿con qué? Con acción de gracias. Ora, clama, día, noche, pero no dejes de dar gracias.
La oración debe estar impregnada de acciones de gracias a Dios. También cuando Pablo escribe su carta a los tesalonicenses, cuando le da consejos prácticos de la vida cristiana, aparece este consejo tan importante: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ora sin cesar y dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Algunas veces queremos saber la voluntad de Dios en un montón de cosas. ¿Es cierto? Te vas a comprar un carro, pero no sabes si será la voluntad de Dios que sea blanco o sea negro. Me voy a comprar una casa, no sé si será la voluntad de Dios que tenga 4 cuartos, 5 cuartos, 3 baños o sea un solo cuarto. Que sea en Clearwater, Tampa o que me vaya para Alaska. Y estamos en esa ambivalencia. ¿Es cierto o no? Pero oiga, hay cosas definidas en la Biblia que son voluntad de Dios. ¿Habrá que discutir si es la voluntad de Dios ser agradecidos? A ver, según este versículo, ¿qué dice este versículo? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y entonces, ¿por qué nos cuesta tanto decir gracias? Creo que el humanismo está infestando demasiado la mente de la gente. Y la meritocracia ha infestado demasiado la conducta y el comportamiento de la gente, que se lo creen merecer todo. Hay gente que no da gracias. Yo el otro día estaba allí en el parking del Public, iba con Raquel, freno con mi derecho de seguir, me paro, le doy espacio para el hombre que pase y ni siquiera digo, pero mira, este tipo piensa que eso se lo merece. Digo, Raquel, ¿tú estás viendo eso? La gente se lo cree, se lo merece. No, yo me lo merezco. Te atendió bien la cajera del Walmart. Ahí está, que le paguen, para eso le pagan. Dale gracias, tú eres cristiano. Que tu carácter y tu conducta dé evidencia de que la gracia de Dios está en tu vida. Y en el hogar los hijos se creen merecedores de todo. Hermano que estás criando muchacho ahora, enséñale a dar gracias. Te regalaron un caramelo, dale gracias. Te hicieron un regalito, da gracias. Hay que enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos con los abuelos, con los padres, con las personas mayores, con lo que reciben. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Cuando cultivamos una actitud de agradecimiento, la bendición de Dios fluye en nuestras vidas, hermanos. Sí, de veras. Si estoy aquí todos los días por la mañana, en la madrugada, digo, gracias Dios porque me has dado la posibilidad de servirte. El otro día ya traía a mi mente cuántas cosas de mi pasado. Digo, Señor, si hubiera seguido en ese camino, ¿dónde estaría ahora? Gracias porque me tomaste en cuenta. Hay que dar gracias, hermano. ¿Es la voluntad de quién? De Dios. Es la voluntad de Dios. Cuando Pablo escribe su carta a los Efesios, les aconseja a los cristianos que en vez de embriagarse con vino, en vez de emborracharse con vino en el cual hay disolución, el consejo de Pablo es que más bien deberían de llenarse del Espíritu Santo. Pablo le dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, mire el efecto de ser lleno del Espíritu Santo. Usted sabe, Pablo le dice, porque los cristianos llenos del Espíritu Santo hablan entre ellos con salmos, con himnos y cánticos espirituales.
Son gente dispuesta a adorar a Dios. Son gente dispuesta a alabar a Dios. Son gente dispuesta a alzar sus manos, a gritar. Son gente dispuesta a reconocer que Dios es Señor en el cielo y en la tierra y que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Tal vez no gritan, pero en su corazón y en sus labios hay una palabra de gratitud, porque el Espíritu de Dios está en ellos. Y cuando se reúnen, dice Pablo, esa gente comparten salmos, comparten himnos, comparten cánticos espirituales y dice además, y se someten los unos a los otros. Y añade un tercer elemento, por eso es que estoy citando este pasaje, porque él dice, esa gente dan gracias a Dios por todo. Efesios 5, 18 al 21. Y es importante que entendamos, hermanos, entonces, que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos y el Espíritu Santo que está en nosotros nos inspira a ser agradecidos. Dan gloria a Dios por esto. Ahora, déjenme aclarar que dar siempre gracias a Dios por todo no significa que debemos dar gracias por nuestros problemas o infortunios. Porque me parece absurdo dar gracias a Dios porque el hijo se fue a la droga. Gracias porque mi hijo está en la droga. Gracias porque mi hijo está consumiendo droga. Gracias porque mi hijo anda envuelto. Eso parece absurdo, ¿es cierto? O sufrí un accidente. Me alegro porque sufrí un accidente. Eso es absurdo. Dar gracias a Dios por todo, hermanos, es importante que nosotros entendamos que es a Dios a quien le damos gracias, porque Él sabe cómo procesar todos esos incidentes para edificar nuestra vida espiritual y formar nuestro carácter cristiano mediante esas experiencias difíciles que nos tocan enfrentar y sacarle provecho a esas pruebas sabiendo que nuestra vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Dar gracias a Dios por todo es un acto de fe por el cual depositamos en Él nuestra confianza para que Él actúe de acuerdo con su voluntad, seguros de que el amor perfecto de Dios nos ayudará a salir adelante y no nos dejará en vergüenza. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, un pasaje que tú conoces tan bien como yo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son. Otra aclaración que tengo que darte: todas las cosas no implica aquello que deshonra el nombre de Dios. ¿Está claro? Mi adulterio honra a Dios. No, mi adulterio me sepulta y me separa de Dios porque es pecado. Todas las cosas me ayudan a bien, son aquellas cosas que no deshonran a Dios, pero Dios las propicia para que nuestro carácter cristiano sea formado y eso glorifica y exalta el nombre del Señor y nos enseña que con su ayuda podemos sobreponernos a todos los infortunios de la vida. Es la razón por lo que, teniendo este pasaje en mente, cada día que nos levantemos, hermanos, debemos decir, como dijera el salmista en el Salmo 118, 24, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Qué resultado, hermanos? ¿Qué resultado les trae a los cristianos? No afanarse por nada, orar por todo y darle gracias a Dios por su respuesta. ¿Qué resultado trae? ¿Qué resultado trae seguir el consejo bíblico que dice no te afanes, ora y da gracias? ¿Trae algún beneficio? ¿Resulta bien? Claro que trae un resultado tremendo, pastor. El manager me sube de 15 a 40. Eso es un incremento exponencial nunca visto en América. ¿Qué resultado trae no afanarse? Orar por todo y darle gracias a Dios por todo. El apóstol Pablo nos responde la pregunta. Pablo dice: y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te guarde el corazón del cual mana la vida y tu mente, tu pensamiento donde se libran esas batallas? Entonces no te afanes, ora y dale gracias a Dios por todo. Así que para Pablo, la oración, la acción de gracias y la paz están íntimamente vinculados. Y desde mi punto de vista yo creo, y modestamente, que son indisolubles. No se pueden separar. La oración y la gratitud trae paz. Una persona puede experimentar la paz de Dios si camina y se mueve en oración y da gracias a Dios por todo, hermanos. Pero si usted vive quejándose y quejándose y quejándose, hello. Cuando le confiamos al Señor nuestras peticiones, es decir, nuestras necesidades en oración y ruego, y moldeamos nuestras oraciones, nuestro clamor al Señor con gratitud, en lugar de atormentarnos con los problemas, experimentaremos la paz de Dios que nos libera del agobio, del afán y la ansiedad. Cuando cultivamos una vida de dependencia a través de la oración, somos agradecidos, bendecimos al Señor, de nuestros labios salen palabras de agradecimiento y de verdad cultivamos un corazón en el cual reconoce la grandeza del Señor y dependemos de Él. Entonces la paz de Dios gobierna nuestra vida. Y la paz no es ausencia de guerra. La paz, hermanos, no es que no haya situaciones bélicas, por decirlo de alguna manera. La paz es esa tranquilidad, esa dependencia de que Dios está en control de todo. Y si Dios está en control de todo, yo tengo paz. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa paz de la cual habla aquí el apóstol Pablo, que sobrepasa el conocimiento humano, que excede a todo entendimiento, esa paz trae calma, tranquilidad y sosiego ante situaciones preocupantes, aun cuando nos faltan explicaciones convincentes, aun cuando no lo entienda, pero tengo paz en el corazón. No sé por qué me pasa, pero Señor, yo necesito que tu paz gobierne mi mente y mi corazón. Esa paz neutraliza esos desbordes de ansiedad y angustia que se experimenta ante la impotencia de resolver los conflictos en el seno de la familia, problemas y crisis en las relaciones personales. Esa paz nos ayuda, hermanos. Si Dios está en control de todo, entonces, ¿para qué afanarse? ¿Para qué preocuparse? El profeta Isaías decía sobre el Señor, decía del Señor, mejor dicho, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ¿qué? Ha confiado, porque en ti ha confiado. Y es interesante la expresión del profeta Isaías, completa paz. Es la repetición, es la costumbre hebrea de la repetición para ratificar una verdad. A esa viene de la expresión hebrea shalom, shalom. Shalom, shalom. Cuando Isaías dice completa paz, está diciendo shalom, shalom. En otras palabras, todo lo que implica la palabra shalom, salud, felicidad, bienestar, paz, la experimentan aquellos que confían en el Señor y dependen del Dios de los cielos. Gloria al Señor. Recuerda que el Señor dijo, yo soy Jehová, Shalom. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero hay otro detalle que me encanta en el concepto teológico que Pablo tiene acerca de la paz de Dios. Cuando escribe su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 15, él revela que la paz de Dios es como un buen soldado entrenado, como un centinela,
que está en guarda y que protege lo más precioso. En este caso, la paz de Dios protege y guarda lo más precioso de la posesión de Dios, que somos sus hijos. Por eso es cuando Pablo le escribe su carta a los Colosenses, él dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed. Note, paz y agradecimiento cierran un versículo precioso, donde Pablo revela: la paz de Dios te gobierne. La paz de Dios es un centinela, es un soldado armado que guarda tu corazón, que guarda tu mente de esos brotes de ansiedad y de afán que te desespera. No te desesperes, espera en el Señor, porque la paz de Dios tiene que gobernar tu vida. Gloria al Señor. Y sed agradecido. El Señor Jesucristo cerró una de sus intervenciones con los discípulos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuando está hablando acerca de su partida, del Espíritu Santo. Él le habla acerca de esa paz que no se encuentra en el pensamiento positivo, en la ausencia de conflictos, en buenos sentimientos, en las circunstancias que nos rodean, sino que esa paz la recibimos por el dador de la paz, que es Cristo. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Si queremos vencer el afán y la ansiedad que puede venir a consecuencia de esos momentos de depresión y preocupación, el remedio sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. No puedo cambiarte la fórmula. No te puedo cambiar el medicamento espiritual. Sigue siendo el mismo. Petición, oración, ruego y acción de gracias. Amén. Este es un antídoto más que eficiente para neutralizar toda toxina de ansiedad y pone al creyente bajo la paz de Dios, que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Así que es la mejor fórmula, hermano, para volver a sentirse seguro y gozoso en el Señor. En un mundo donde la gente vive inquieta y preocupada, usted y yo como cristianos tenemos que aprender a no afanarnos, a llevar a Dios todo en oración y darle gracias a Dios, porque nuestra vida está en sus manos. Nuestra familia está en sus manos. Martín Lutero, el padre de la Reforma, dijo en una ocasión: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. No puedes evitar que puedan venir sentimientos de preocupación, pero tienes que evitar que te dominen a tal punto que dudes de la providencia, la gracia y el amor de Dios. Puede inquietarte cómo pago la renta, cómo pago el carro y cómo pago el teléfono. Puede inquietarte cómo salgo a flote ahora que acabé de llegar de mi país. Lo que no puedes es permitir que esa preocupación te lleve a dudar de que Dios está contigo, que no te dejará ni te desamparará y que si tú oras a Él, Él se hará cargo de todos tus problemas, igual que se hace cargo de los míos.